Pues bienvenidos a todos a Spotlight una vez más. Ahorita estamos en el GIF, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, y ahorita nos encontramos con Ulises Pérez Mancilla, el director de Los Días Francos, que tiene su función inaugural en la sede de Irapuato, y justo ayer fue la primera función con público, así la primera función que pudimos estar ahí. ¿Qué onda, Uli? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy contento de estar contigo platicando Bien, esta pues bien, mañana. pues regresemos tantito al 2019, finales de 2019. Justo acababas de rodar la peli y me contaste que pues, estaban empezando post, estabas como en ese proceso ya finalizando la peli para poder distribuir, para sacarla. Y luego todo cambió. O sea, se nos cayó el mundo, la pandemia, y pues fue un cambio de paradigma tanto laboral, personal, en todos aspectos, ¿no? Ahorita que ya se estrena la peli, que ya la pudiste ver con un público, que ya finalmente después de casi 2 años de que cambió todo esto, ¿cómo te sientes al ya poder sacar la peli? Me siento feliz, me siento feliz y yo siento que no, ayer estaba nerviosísimo y luego muy emocionado y nada, lo que pensé fue eso, que el proceso final de una película definitivamente es que la vea el público. Uh-huh. Entonces lo que sentí fue, se completó el círculo, ¿no? Eso, y como dices, después de un año Uh-huh. devastador Sí. en muchos sentidos y en muchos niveles para todos. Desde luego el cine se vio muy afectado, ¿no? La distribución de películas, hubo ahí una acumulación de estrenos, un cuello de botella, ¿no? Los que terminábamos, las que estaban agendadas, las Sí, que todo el vinieron, mundo ya estaba saliendo al mismo tiempo. Entonces, pues nada, la verdad es que estar aquí en el GIF es una alegría muy grande, poder estrenar por fin Los Días Francos. Justo, pues la peli tiene todo este tema de estar dentro del rubro del cine, ¿no? Dentro de la industria. ¿Cómo te sentiste en cuestión de ya verla con un público? ¿Tenías algún miedo de que luego la gente no fuera a conectar? Porque nosotros que estamos pues, dentro del cine y eso, pues hay varias cosas que entendemos como dentro de industria, con las que podemos conectar de forma de, sí, así es, ¿no? Pero que un público general que tal vez no esté dentro de la industria, habría la posibilidad de que tal vez fuera como, pues no entiendo, como no conoces ese mundo, que no conecte tanto. ¿Cómo viste la experiencia ya de la reacción del público a la peli después de pues, no saber? Sí, tenía mucha angustia, que yo creo que es una angustia natural de, pues eso, de debutar, ¿no? Estoy debutando como director, pese a tener una trayectoria previa de muchos años y de muchas películas, ejerciendo el oficio de continuista. eh, y me sorprendió la respuesta del público. La verdad es que estoy muy feliz. Creo que eso se logró transmitir lo que quería transmitir. Y yo lo que siento, lo platicaba hace un rato, es que como que uno encuentra esas metáforas de lo que es la vida en su trabajo, sea cual sea su trabajo, ¿no? O sea, como que los que nos dedicamos al cine decimos, claro, la vida es como el cine. O sea, la vida funciona así como el cine, pero estoy seguro que cada quien, ¿no? Mi papá, que era ingeniero, me decía, eso que tú haces en el cine se parece mucho a la ingeniería y estas metáforas de la vida, y estoy seguro que todos haciendo lo que hacemos encontramos estas metáforas, ¿no? Entonces, para mí realmente hablar del medio cinematográfico, de la actuación, que son cosas que para mí son familiares, era poder encontrar como el mecanismo, la herramienta para poderlas trasladar, ¿no? A algo que fuera más universal y logré abordando el tema desde un punto de vista que nunca se aborda o que normalmente no se aborda, ¿no? Que es el fracaso y no el éxito, ¿no? Estamos acostumbrados a ver películas de actores que triunfan, ¿no? O sea, les va horrible y sufren muchísimo en Pero los al final castings, pero al final ganan el Oscar, ¿no? Pero
por esos casos de, o sea, al año nominan a 5 actores y a 5 actrices al Oscar, ¿no? ¿Y cuántos se quedan? Pero hay miles haciendo su trabajo y disfrutando su trabajo sin necesidad de tener ese reconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, uno quería reivindicar el fracaso, que saber que uno se puede sentir a gusto haciendo lo que hace sin necesidad de este triunfo lineal, ¿no?, al que estamos acostumbrados. Y hablarlo así también me permitía hablar de una precariedad económica, pues eso, de que para subsistir a veces necesitamos tener más de un trabajo, de que en realidad pues esa economía quizá está sustentada en tarjetas de crédito, en que rentamos casas, en que no, y yo creo que eso es lo que la gente se siente familiarizada con eso. Justo, o sea, es una peli que habla de una cuestión muy específica, pero en la especificidad encuentra una universalidad que todo el mundo puede conectar, ¿no? Con esto de seguir los sueños, o sea, tener problemas, de que no te vaya bien. Y justo como hablas ahorita y también en el Q&A después de la función, de reivindicar el fracaso, tengo mucha curiosidad. Durante el rodaje, como estás contando esta historia, ¿sentiste como, tuviste esa experiencia de reivindicarte tú mismo con la posibilidad de que la peli saliera mal o de que fracasara en algún momento, así decir de que bueno, ya, o sea, la peli estoy contando esta historia, pero al mismo tiempo pues, yo puedo ser el personaje de Stephanie Salas de alguna forma, ¿no? ¿Tuviste como algún momento de decir, bueno, pues ya es lo que es y saldrá lo que saldrá y ya? No, honestamente no, o sea, no, o por lo menos no conscientemente, ¿no? Ahora, y es muy interesante como, pese a que tenía experiencia en el set, para mí era una acumulación de experiencia solo en el rodaje. Entonces, digamos que viví algo nuevo, que es toda la post, que es más solitaria, que es larga, que es eterna y que es otro tipo de colaboraciones a las que yo no estaba acostumbrado. Entonces, la película siguió trabajándose en la edición, seguir reescribiendo en la edición, seguir reescribiendo en la música, seguir reescribiendo en el diseño sonoro. Entonces, no era consciente de, o sea, finalmente ahora yo hablo por la película que ahora tengo, ¿no? Sí. O sea, arranqué con lo que era un guión, con lo que fue el rodaje, con lo que fue la post, y ahora es, bueno, esta es mi película y habla de esto, ¿no? Ajá. Y para mí incluso ha habido sorpresas, ¿no? Como bien lo dices, o sea, a veces digo, mira, ese diálogo que dice Amanda, podría decirlo perfectamente yo en este momento, ¿no? Vamos a ver si al festival le gusta y yo creo que sí y a lo mejor no, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es un proceso nuevo. Y pues es el primer papel protagónico ya en película de Stephanie Salas, es tu primera peli como director, pero también te quería preguntar del trabajo con el actor de Nico, con Arturo. Pues nos contabas en el Q&A que es muy inteligente, que también como es hijo de gente dentro del medio, que estaba pues más acostumbrado al ambiente. Pero lo que yo te quería preguntar es, pues el tema de la peli es un poco difícil, ¿no? Es algo muy adulto, muy complicado. ¿Cómo hiciste para comunicar lo que estaba pasando con Arturo? O sea, ¿hubo ahí algo como de protección? ¿Le dejaste algo como fuera? O sea, ¿cómo abordaste el tema de decirle, pues la peli es esto? O sea, lo que te está pasando es esto y está duro. ¿Hubo algo ahí como de censura, por así decirlo, de abordarlo por otro lado? ¿O fue así como va? No, para nada. Fue así como, o sea, me encantó trabajar con Arturo porque tal cual fue como tener, como, mi trabajo con él fue como como con el de los demás actores. Pero en chiquito. En chiquito. Sí. La verdad es que fui muy afortunado en
en que haya llegado al casting, ¿no? Y también fue un gran ojo de mi directora de casting, Patti Madrid. Ella es actriz, entonces fue un placer hacer este casting porque los actores tenían una actriz que podía darles réplica, y ella tenía este ojo también para encontrar cierto tipo de sensibilidad, y en cuanto vimos a Arturo dijimos, no hay que buscar más, ¿no? Conozco historias, ¿no? De castings de personajes de niños que es así de vimos 500 niños y no, o sea, nosotros vimos 20, y una vez que vimos a Arturo dijimos, es Arturo y vamos con él, ¿no? Entonces, sí, tuve mucha suerte. Él es un niño muy inteligente, muy encantador, y además ya había trabajado con él en un set. Okay. Él tiene un personaje pequeño en la película de La Habitación, en el primer segmento, el que dirige Carlos Carrera, y Okay. era un pequeñito, entonces Ya lo conocías, fue había... mucho, digo, él ni se acordaba de mí porque era muy pequeño, pero pues bueno, estaba ese tipo, ¿no? Como, o sea, como que él llegó y era así, yo ya, Sí, ya trabajé contigo, sí. entonces ya desde ahí había una Había relación, así más no pegado. de, es el niño que viene a Ajá. actuar y vamos, sino había Okay, una okay. comunicación. Y ya para cerrar, te quería preguntar, Los Días Francos, pues justo hablamos de que es una historia muy específica, habla de un tema fuerte, pero o sea, abordado desde un punto de vista muy específico. ¿Cómo, ¿Cómo nació esta historia para ti? O sea, ¿de dónde sale el querer hablar específicamente de esto? O sea, ¿en qué momento te salió y dijiste, ok, esta historia de estos dos personajes básicamente y pues lo que les pasa en la película, sin darles muchos spoilers, ¿de dónde sale esta idea? ¿Cuál es la concepción de la película? Yo solía trabajar de manera muy autobiográfica en mis historias, entonces el primer deseo fue, quiero apartarme de algo que no tenga que ver conmigo. Al final, Uh-huh. pues sí hubo mucho de mí, y cuando quería desarrollar un nuevo guión, me topé con un reportaje sobre Ruanda y el genocidio, y había una historia en particular de una mujer que no podía lidiar con el día a día con su hijo. Entonces a mí me impactó mucho esa imagen, o sea, me quedé viniendo de una familia tradicional, Uh-huh. ¿no? Cómo se concibe la familia, pues yo tenía muchas ganas de abrir, ¿no? Y de entender cómo funcionaban las familias diversas, ¿no? Además, ¿no? Como con toda esta tradición de identidad nacional que está reflejado en nuestro cine, ¿no? De antaño, en el que la mamá es sumisa, sacrificada, víctima, abnegada, tanto en el cine de antaño como en el cine de ahora. Decía yo que quiero contar una historia donde el personaje sea ese opuesto, ¿no? Donde entonces nació de ahí. O sea, empecé con esa inquietud y pues se fue trabajando. Trabajé con la beca del FONCA de Jóvenes Creadores, y después trabajé en el taller de Cine Quanon Lab. En el FONCA tuve como asesora a Pasalicia García Diego, y en Cine Quanon tuve como asesora a Ana Sanz Magallón. Mis compañeros del taller en Cine Quanon es Pilar Palomero de Las Niñas, es Natalie Álvarez, que ahora tiene a Clara Sola, que estrenó, o sea, gente muy talentosa. Y para mí, una vez que pasé por el taller, supe que el guión ya estaba listo para buscar recursos, y empezó a crecer y siguió su camino hasta ahora. Entonces, pues eso, todo fue como una inquietud, coincidencias muy afortunadas. Siempre supe que tenía que ser una actriz por todo esto que ya he platicado, y entonces comencé a escribirlo, y terminó pues en lo que es ahora Los Días Francos. Y además quiero decir que hubo otra coincidencia afortunada, que es todo el contexto social que hemos estado viviendo en los últimos años. Yo concibí esta historia antes del Me Too, por ejemplo.
¿no? Entonces, justo estaba en Cine Qua Non cuando salió la noticia de Harvey Weinstein. Y de ahí en adelante ha sido una revolución y un cambio social impresionante al cual honestamente sí fui muy sensible de cómo leer y cómo quería presentar a mi personaje, y por eso te digo que como que nunca cerré nada, ni en el o sea, como que en el rodaje sabía que igual en la edición iba a poder seguir construyendo el personaje, y por supuesto estaba como muy sensible y muy atento a todo lo que ha sucedido, el movimiento feminista, no sé, ahora, ¿no? Eh, la decisión de la Corte de despenalizar el aborto, ¿no? Definitivamente mi película tiene algo que ver, ¿no? Con esta frase de la maternidad será deseada o no será. Sí, hasta ¿no? tiene un cachito de la televisión que se escucha, sí, voz en off, sobre una nota justo sobre el Sí, aborto. entonces, pues nada, siento que es una película que llega a cerrar una época. Sí siento que mi película pertenece a una época pasada, además del COVID, ¿no? Como, como que es lo último, y siento que es lo último de algo que no se contó demasiado. Entonces, pues yo me quedo muy contento, ¿no? Como de poder dejar esta película y saber que a partir de de todos estos cambios que hemos estado viviendo van a venir más películas que exploren estos temas. Muchísimas gracias por tu tiempo y por Gracias la a entrevista. ti. La peli es Los Días Francos. Todavía no sabemos cuándo se va a estrenar de forma comercial, ¿verdad? No. Pero espérenla cuando se estrene, en algún momento vayan a verla porque es una experiencia muy interesante. Es una peli muy interesante. Y pues nada, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a ti. El 25 de septiembre está en línea. Ah, y ahí también sí va a la estar van a en línea, poder sí. ver, aunque no estén en Guanajuato, para que Sí, puedan o sea, ver. va a estar de forma presencial en las 3 sedes, aquí en León, en San Miguel y en Irapuato. En Irapuato justo es la peli inaugural de la sede, pero el 25 también va a estar de forma online para que la gente que guste ahí puede checar el programa en gif.mx. Y pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, igualmente. Bye.